A continuación, entonces, continuamos con la presentación de perspectivas sobre la situación actual dictada por el doctor Carlos Donoso. El doctor Carlos Donoso es médico cirujano de la Universidad de Chile, especialista en medicina de urgencia y emergencia de la Universidad de San Sebastián, magíster en Administración y Gestión Estratégica de Salud de la Universidad de San Sebastián, profesor asistente del Departamento de Medicina de Urgencia de la Universidad de San Sebastián, miembro fundador de ChileM, fundador y ex miembro de Reanimando Chile, cofundador de OTEC Educamue y desarrollador y promotor de FOAMed de MUE. Con eso damos la bienvenida entonces al doctor Donoso. Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Excelente, doctor. Perfecto. Bueno, primero que nada y antes de partir, muchas gracias al doctor Cuadrado. Hace bastante tiempo que no veía una charla tan interesante y que me entretuviese tanto. La verdad es que de acuerdo con la gran mayoría de los puntos expuestos por él. Por lo tanto, eso, gracias Cristóbal. Y hace tiempo que no nos veíamos. Dentro de todo, a mí me pidieron que hablara de las perspectivas de la situación actual. Dentro de todo, las perspectivas de la situación están basadas en los datos publicados el día de ayer, 17/6, por eso es la fecha. Cuando hablamos de perspectiva, una de las cosas más importantes de entender es que la perspectiva requiere del punto de vista. Todos los puntos de vista de una situación son distintos. Y eso lo podemos llevar a esta gráfica en que una persona puede ver un 6 y el otro un 9, o a cosas como la física. Por ejemplo, la Tierra rota a una velocidad cercana a los 2.000 kilómetros por hora sobre su eje y a más de 100.000 kilómetros por hora alrededor del Sol. Pero la verdad es que si yo estoy parado arriba de la Tierra y tengo otra persona parada, me pareciera que no se está moviendo. Por lo tanto, la perspectiva siempre es muy, muy importante cuando yo analizo situaciones. Para esto, cuando hablamos del COVID en Chile, lo primero es saber dónde estamos parados. Y dónde estamos parados, vamos a ver dónde estamos parados respecto al contagio. Los casos de PCR positiva por millón de habitantes, todos ajustados desde un inicio, cuando se superan los 3 casos por millón de habitantes con distintos países, la curva roja es la curva de Chile. Y como vemos, en comparación a la curva de Estados Unidos, España, Italia, Corea y otros, la verdad es que, como decía el doctor Cuadrado, estuvimos en un inicio súper controlado, súper bien, con una expansión bastante lenta, pero la verdad es que esto se disparó, más o menos, cuando pasamos el día 50 de la situación, se empezó a disparar. Y hoy en día estamos muy, muy, muy por sobre los otros países que estamos comparando en esta gráfica. Otra forma de comparar esto, de cómo vamos en el contagio, es a través de las muertes. ¿Y por qué comparando a través de las muertes el contagio y no a través de los casos positivos? Porque los casos positivos dependen mucho de a quién testeo, cómo testeo, testeo solo a los hospitalizados, testeo solo a los graves, etcétera, cómo confirmo los casos. En cambio, las muertes, pese a que también hay variabilidad de a quién destino muerto por COVID, tienden a ser un poco más fácil de seguir y un poco más estándar que la cantidad de testeos o casos positivos. Y cuando voy analizando las muertes por millón de habitantes también, todos iniciaban la comparación desde un muerto por millón de habitantes, vemos que en esta comparación no está tan terrible Chile. Estamos claramente la curva roja bastante por sobre la curva alemana, que Alemania tiene un país bastante más grande, que tiene una situación parcialmente controlada. Estamos empezando a superar la curva de Estados Unidos y la curva de Francia, pero no hemos llegado todavía a la cantidad de muertes por millón de habitantes de Italia, España o Inglaterra. Por lo tanto, si vemos en eso, podríamos decir que el contagio no está tan mal como en esos países, pero ojo, queda bastante tiempo por delante, esos países están bastante más controlados que la situación en Chile, pero Chile se está empezando a controlar. Es muy probable que lleguemos cerca de estos países. Y si analizamos qué va a pasar dentro de los próximos 14 días, que es bastante predecible la evolución de la mortalidad en 14 días más, ya que, como les explicaba o les dijo someramente el doctor Cuadrado, cuando tenemos un contagio o un caso, el caso se muere desde que parte sus síntomas en promedio en 14 días desde el inicio de sus síntomas. Por lo tanto, vemos que vamos a estar a mitad de camino de lo que estamos ahora a la mortalidad o la cantidad de muertes por millón de habitantes de lo que es Italia. Eso es respecto a dónde estamos parados del contagio. ¿Dónde estamos parados respecto a la letalidad? Es otra cosa interesante analizar. ¿Dónde estamos parados de la letalidad?
¿Cuánto es la letalidad del COVID? La letalidad del COVID es difícil de estimar, o sea, siempre cuando tenemos una situación de contagio, de pandemia y de evolución, son difíciles de lograr estimar. ¿Cuál es el punto de comparación que yo voy a usar? Yo voy a usar el punto de laboratorio, casi laboratorio, que tuvimos en el Diamond Princess. El Diamond Princess es un crucero que tuvo al principio de la pandemia una gran exposición y contagio de casos dentro del crucero y nos permitió tener una población cerrada, que no salía nadie, se contagiaron, algunos de esos salieron positivos y algunos de esos se murieron. Cuando calculamos la letalidad, que es la cantidad de muertos por expuestos, vemos que la letalidad respecto a los muertos por los casos PCR positivos es alrededor de un 1.8% en esta población de más de 3.700 personas entre pasajeros y tripulantes. Ahora, mucho ojo que también se puede ver la letalidad respecto a la cantidad de muertos por expuestos. Y para eso habría que dividir la cantidad de muertos por el total de pasajeros, ya que en este caso estuvieron todos expuestos. Y ahí la letalidad se acerca mucho al número que nos da el doctor Cuadrado. En este caso fue 0,35, en otros estudios habla de 0,6, 0,8, pero más o menos ahí va la letalidad respecto a todos los expuestos. Pero lo que nosotros tenemos y la mayoría de los números que tenemos para ir comparando países lo tenemos, no sabemos cuántos fueron exactamente expuestos, eso son todas estimaciones, tenemos mucho más conocimiento de cuántos son PCR positivos. Y por lo tanto, dentro de eso, la letalidad que vamos a usar como punto de referencia, o que yo voy a usar como punto de referencia, es 1.8. Cuando partió la pandemia y los primeros datos de China, hablaba de letalidades de 2.2%, bastante cercanas a la del Diamond Princess. Pero después de eso empezamos a ver de distintos tipos de letalidades. En China se habló de que llegó al 4%, en España está en torno al 11%, en Italia en torno al 14%. ¿Y de qué depende la letalidad en esta pandemia? Uno, como ya les mencionó el doctor Cuadrado, depende mucho de la edad de la población. Y para eso tenemos que para comparar países, distintos tipos de pirámides poblacionales. En la mitad tenemos la de Chile, a la izquierda de su pantalla la de Italia y a la derecha la de España. Como vemos, la pirámide poblacional de Chile es más joven, alrededor de unos 20 años, y es que no es más joven que las pirámides poblacionales de sus países, por lo tanto esperaríamos tener una menor letalidad. Fuera de eso, ahí les pongo la de Alemania y les pongo la de Corea del Sur, que también tenemos una población más joven, no tanto más joven que la de Corea del Sur, pero sí más joven, y la de Alemania está en el mismo orden casi que la de Italia y la de España, por lo tanto esperaríamos tener menor letalidad que ellos. Fuera de lo otro, la letalidad también depende mucho del sistema de salud. ¿Y por qué depende mucho del sistema de salud? Aproximadamente de cada 100 pacientes confirmados, 80 de estos van a ser pacientes leves. 20 de estos van a terminar siendo pacientes que terminan hospitalizados. 15 terminan hospitalizados en unidades intermedias o leves o médicos quirúrgicos equivalentes, y 5 de estos de cada 100 van a terminar en unidades de paciente crítico. Dentro de esos 5 de UPC, más o menos va a terminar un muerto. Todo esto asumiendo que tenemos un buen sistema de salud con capacidad de cuidados intensivos, con capacidad de ventilación mecánica. ¿Y por qué la letalidad de lo que vemos depende del sistema de salud? Puede depender por esto. Uno, por la saturación del sistema o por la estrategia diagnóstica del sistema. Si es que yo no diagnostico estos 80 pacientes leves, sino que yo diagnostico solo los hospitalizados o muy poco de los pacientes leves, mi letalidad va a ser mucho más alta, porque yo voy a estar dividiendo los muertos que tengo por los casos confirmados y no voy a estar diagnosticando estos 80 leves de cada 100. Y eso, ojo, es una de las estrategias que siguió gran parte de la comunidad europea, de no, inicialmente, cuando estaban en su pico y su brote, de no estar diagnosticando mucho paciente leve, y por lo tanto eso hace que tengan letalidades bastante más altas. Lo otro es que si el sistema se satura, yo tengo el sistema tan lleno, no voy a gastar tiempo ni recursos en estar haciendo estudios, examinando, tomando examen y diagnosticando un paciente leve. Ese paciente lo voy a mandar a la casa y le voy a decir quédate encerrado. Y como no lo diagnostico, la letalidad también va a aumentar de lo que vamos demostrando, lo que vamos viendo en la evolución. Pero eso es solo un juego numérico. Cuando realmente aumenta la letalidad es cuando tenemos un colapso del sistema. Si el sistema colapsa, ese 5% o ese 5 de cada 100 pacientes que requerían unidad de paciente crítico, cuidados intensivos
Y gran parte de estos, no todos, son con ventilación mecánica invasiva. Si no tengo ese recurso, ese paciente va a morir. Por lo tanto, en una situación de colapso del sistema, ya no estoy hablando de una letalidad de más o menos un 1%, sino que estoy hablando de letalidades que ya me van a subir sí o sí a 5%, y si no es más, porque ojo, muchos de los pacientes que requerían hospitalización requerían oxígeno, y esos pacientes, si es que no requieren oxígeno y los tratamientos adecuados, puede que pasen a ser pacientes que se complican, que también requieran UPC, por lo tanto voy a requerir un mayor porcentaje de UPC si no trato a tiempo los pacientes que requieren más leves, pero que requieren hospitalización. Por lo tanto, eso aumenta realmente la letalidad. Por otro lado, ¿cómo vamos en Chile? Las estimaciones de la letalidad del gobierno mucho tiempo habló de que teníamos las letalidades más bajas del mundo, con 1%, 1,25%, pero la verdad es que este reporte era bastante engañoso. Aquí, por ejemplo, a 14 de abril, yo les pongo cómo estaba haciendo la comparación al gobierno. Los casos de muertos del día partido por los casos confirmados positivos del mismo día. Pero eso es bastante erróneo. ¿Por qué? Porque si a mí me empiezan a dar los síntomas hoy día, yo no me muero hoy día, me muero más o menos en 2 semanas más. Y por los desfases posibles que hay, puede ser 10 días más desde que se confirma, entre 10 y 14 días desde que se confirma. Por lo tanto, es un error estar comparando mientras la curva va de forma expansiva. Es totalmente erróneo compararlo, la letalidad o los muertos del día por los casos del mismo día. Por lo tanto, si uno quiere tener una estimación bastante aproximada, por supuesto, tiene que compararlos con los casos que fueron confirmados entre 10 y 14 días atrás. Y la verdad es que todo el tiempo en Chile nos dio eso. Incluso cuando el gobierno decía 1,25, la verdad es que la letalidad era más bien entre el 2 y el 3%. Dentro de toda la evolución entre abril y la evolución actual, esa es el porcentaje o la letalidad que hemos tenido, calculado por un promedio de los casos de hace 12 días atrás, siempre los muertos del día por 12 días atrás. Y lo hemos movido alrededor de exactamente lo que les decía el doctor Cuadrado, alrededor del 2,5%, en algunos momentos un poco más, en otros momentos un poco menos. Es interesante analizar el momento en que sube mucho la letalidad reportada por el gobierno. Un par de semanas atrás de que aumenta la letalidad, fue cuando empezamos a tener más de 3.000 casos diarios. Aproximadamente 10 días antes o 5 días antes de esto empezamos a aumentar de los 3.000 casos diarios, y esto probablemente generó un subreporte y menos confirmación de casos leves, porque el sistema se empezó a saturar. Y eso hizo que la letalidad empezara a aumentar en torno al 3%. Y después de eso, aquí tenemos una fuerte caída también en la letalidad. Y ese fue el momento en que estos 30.000 casos que no habían sido notificados, que no habían sido comunicados por el gobierno que teníamos acumulado, se volvieron a presentar en la estadística. Y eso hace nuevamente, porque aumenta el número por el que vivimos de casos confirmados, que baje nuevamente la letalidad. Pero nos mantenemos alrededor del 2,5% con los datos diarios entregados por el gobierno. Y si vemos ahora desde el día de ayer, se empiezan a reportar un poco más de muertos que estaban acumulados, que nos reporta el DAIS por el cambio de metodología, y vuelve a aumentar. La letalidad en Chile con los datos del DAIS, dado con el reporte que emitió el 10 de julio, que ese es el último reporte detallado de muertos que representa los datos del 9 de julio, y aquí agregando los casos y muertes probables por COVID, que la verdad es que en la situación de pandemia, con la alta cantidad de circulación viral, lo más probable es que sí sean por COVID. Cuando usamos esos dos datos, vemos que si calculamos la letalidad al mismo día con casos y muertes probables, no solo confirmados por PCR, la letalidad nos da un 3,24%. Y si lo calculamos hace 10 días atrás, con los casos confirmados de 10 días atrás, la letalidad es de 3,6, y con los casos de 14 días atrás, 3,8. Por lo tanto, más o menos por ahí estamos. Le tememos, ¿ya es una cifra confiable o no es una cifra confiable la letalidad o los muertos del DAIS? Y la verdad es que a mí me parece que es bastante confiable. ¿Y por qué? Porque si vemos el exceso de muertes comparado, las curvas azules comparan el promedio de muerte más o menos de los últimos 5 años, y las curvas naranjas, la cantidad de muertes cada 100.000 habitantes del año actual, del año 2020. Y si nos centramos en mayo y junio, vemos que el exceso, ojo que estas son muertes observadas, no ajustadas, el exceso de muertes entre mayo y junio es de 38,4 muertes cada 100.000 habitantes. Y el exceso de mayo y junio de 38,4, ¿cuánto es
la cantidad de casos de COVID cada 100.000 habitantes. Y si vemos justamente los casos de COVID, nos explican si se ajusta en 32,7 muertes cada 100.000 habitantes y si se ve solo lo observado, 52,2 muertos cada 100.000 habitantes. O sea, estos 38,4 muertos en exceso entre mayo y junio están explicados por la cantidad de muertos por COVID o están más o menos explicados por esto. Por lo tanto, es un dato bastante confiable. Entonces, ¿dónde estamos parados? La letalidad en Chile. Dijimos que el Diamond Princess debería ser, con este grupo cerrado, era aproximadamente 1,8. Y la verdad es que la letalidad en Chile está bastante más alta, entre 2,5 y 3,85, probablemente más cercano al 3,8 que al 2,5. Por lo tanto, estamos con una letalidad por sobre lo que debiese ser. Pero eso, como les dije, depende mucho de cuántos testeos hagamos, cuántos casos hay que no estamos diagnosticando. Ya sé que si no diagnosticamos todos los casos, la letalidad aumenta. Por lo tanto, comparémonos con otros países. En Corea, que tienen una estrategia y tienen muy bien controlada la situación, la letalidad está alrededor del 2,1%. En Alemania, la letalidad que está también muy bien controlada la situación, alrededor del 4,5%. Ahora, ojo que Alemania tiene una población más vieja, igual que Corea. En Estados Unidos, que la población es bastante similar a la de Chile, la letalidad está en un 5,5% actualmente. Ahora es esperable que continúe aumentando y si uno analiza Estados Unidos, que funciona como un continente, uno analiza las situaciones de Nueva York, las situaciones de Florida, las letalidades son un poco más altas. Y cuando vemos los países europeos, España 11%, Italia 14,4%, el Reino Unido 16%, Francia 19%. Cuando vemos en estos números, pareciera que la letalidad en Chile no está tan mal. Y eso quiere decir que probablemente no estamos o no vivimos un nivel de colapso real del sistema, porque no aumentó muchísimo la letalidad y no hizo que no pudiésemos realmente diagnosticar a ningún caso leve. Estamos bastante decentes en ese sentido. ¿Dónde estamos parados dentro del colapso del sistema? Cosa que ya les venía adelantando. Dentro del colapso del sistema nos vamos a comparar con nosotros mismos. Aquí tenemos en esta gráfica, tenemos la cantidad de hospitalizados en la curva amarilla. La curva morada es la cantidad de pacientes COVID. Ojo, no todos los pacientes de Chile que requieren cuidado intensivo, sino que los COVID que requieren cuidado intensivo. Y la curva negra es la cantidad de pacientes COVID, nuevamente, que requieren ventilación mecánica invasiva. En la curva roja tenemos el límite de la capacidad de ventiladores mecánicos invasivos en el país. Ahora, mucho cuidado, que es el límite de la capacidad de ventiladores mecánicos en el país para pacientes COVID. Aquí están sacados los ventiladores que se usan para las patologías habituales del país o el uso habitual de ventilación mecánica, que claramente, como ya les explicó el doctor Cuadrado, tuvimos un gran aumento de capacidad de cuidados intensivos de ventilación mecánica. Pero ojo, que como les decía el doctor Cuadrado, no es exactamente lo mismo ventilar a un paciente en una unidad de cuidados intensivos que en lugares no tan adecuados para esto. Pero pese a eso, se tuvo una respuesta bastante decente al sistema. Respecto al nivel de saturación, podemos ver que más o menos a principios de junio, superamos los 7.000 pacientes hospitalizados, lo cual es muchísimo. Y recién ahora estamos empezando a volver a bajar. Incluso en algunos momentos, desde la segunda quincena de junio hasta más o menos el día 10 de julio, estuvimos con una ocupación de sobre los 8.000 pacientes hospitalizados. Ahora, si nos centramos en el tema de la ventilación mecánica y la capacidad de cuidados intensivos, como vemos, aproximadamente desde finales de mayo empezamos a aumentar un montón el uso y el requerimiento tanto de cuidados intensivos como de ventilación. Pero asimismo, la mayor parte del tiempo la capacidad ventilatoria del país logró ir aumentando, pero estuvimos jugando ahí en el borde entre la saturación y el colapso todo el tiempo. Y más aún, entre los últimos 10 días de junio y los primeros 7 días de julio, estuvimos bordeando la capacidad con el colapso. Incluso tuvimos más requerimiento de cuidados intensivos de la capacidad que había de cuidados intensivos. O sea, tuvimos más requerimientos y por lo tanto muchos de los pacientes estaban ventilados en lugares no adecuados. Yo puedo convertir un pabellón y hacerlo bastante adecuado para el tratamiento de un paciente de cuidado intensivo. En algunas clínicas privadas yo puedo reconvertir un box de urgencia y hacerlo bastante adecuado para el tratamiento ventilatorio y de cuidados intensivos.
pero no en todas las partes tengo esa capacidad y por lo tanto eso puede generar un detrimento. Y por lo tanto, pese a que la estrategia, como les decía el doctor Cuadrado, no se enfocó en el control del contagio, sino que se enfocó en expandir la capacidad de cuidados intensivos, de atención compleja, estuvimos todo el tiempo bordeando, todo este tiempo estuvimos bordeando el colapso. Y ojo, y por lo tanto totalmente saturados en la capacidad hospitalaria en este periodo. Y ojo que eso no es bueno, porque aunque no estemos colapsados totalmente a nivel país, aunque no tengamos más requerimientos de ventilación mecánica de la capacidad que tenemos, estamos haciendo ventilación en lugares no tan adecuados. Y por otro lado, sí, eso implica, esto es un promedio país, y eso implica que en muchos puntos locales sí estamos en colapso. El promedio país no está en colapso, pero varias localidades o varios puntos o varios hospitales están en colapso. ¿Y qué implica eso? Si yo tengo un paciente en mi hospital que requiere ventilación mecánica invasiva ahora ya, y no tengo más ventiladores en el hospital, tengo que usar otras medidas y tengo que traer un ventilador de otro lado, pero el paciente lo necesita ahora ya. En el mejor de los casos se va a demorar 6 horas, pero lo más probable es que se demore más de un día. O tengo que trasladar al paciente, y todo esto va en detrimento de la atención del paciente. Y por lo tanto, pese a que nuestra letalidad está decente, como les mostré, tuvo un aumento, íbamos en una letalidad probablemente cercana al 2,5, incluso al 2% en algunos momentos, pero esta letalidad sí subió en torno al 3% durante el momento de colapso, cuando vamos analizando la evolución de los datos entregados por el gobierno, que nos permite ir comparando. Pero, por lo tanto, tuvimos por lo menos un aumento de un 1% de letalidad por culpa de esta situación de saturación, de estar al borde del colapso todo el tiempo. Dentro de eso, ¿para dónde vamos dentro de las perspectivas y la situación actual? Ahora que ya sabemos más o menos dónde estamos parados, ¿para dónde nos dirigimos? Acá tenemos la curva de los casos en Chile y la causa del contagio. Voy a pasarla bastante rápido. Vemos que la curva se está aplanando y, como ya nos mostraba el doctor Cuadrado, estaba disminuyendo un poco la cantidad de casos. Y abajo se ve la curva de mortalidad, que también se está empezando a aplanar. Acuérdense que la curva de mortalidad va desfasada más o menos 12 días, 14, 10, dependiendo del momento, por la curva de contagios. Y acá vemos otro gráfico que nos muestra cuál es el incremento porcentual diario de casos, nuevos versus los casos acumulados, que es otra forma de ver cómo se va frenando. Es un gráfico que nos muestra velocidades. Si el incremento porcentual diario de los casos nuevos respecto a los casos totales acumulados es muy alto, estamos incrementando un porcentaje muy rápido día a día. Por lo tanto, es un gráfico que nos muestra más o menos cómo va la aceleración de esto, la aceleración de la curva total, la curva de casos acumulados. Y como vemos, en el momento que esto estuvo peor, todo el mes de mayo principalmente, estábamos con un incremento porcentual diario básicamente en promedio sobre el 5%. Y eso, para los casos que ya llevábamos en ese momento, es muchísimo. Esto sigue acelerando muy, muy rápido. Después de eso, vemos que aproximadamente los primeros 15 días de junio empieza a disminuir un poco. Empieza a estar entre el 3 y el 4% el incremento porcentual diario, lo cual estaba mejor que el mes anterior, pero seguía siendo muy rápido. Seguía incrementando demasiado rápido y no se estaba frenando lo suficiente. Después de esto, la segunda quincena de junio y hasta principio de julio, vemos que empieza a caer del 3%. Si esto hubiese sido con casos totales muy bajos, esto hubiese sido cuando teníamos menos de 50.000 casos totales, esto hubiese sido bastante decente y hubiésemos tenido un muy buen control de la situación. Pero la verdad es que ya con más de 150.000 casos, seguía sin ser suficiente. Y ahora en este momento, como vemos, estamos entrando en un lado bueno, estamos con un incremento porcentual diario que está empezando a bajar del 1%, lo cual es decente. Nos estamos empezando a acercar, ojo, acercar al nivel de control que se ve en los países de Europa, que tienen un poco más controlado la situación, pero todavía estamos en una situación de peligro. Lo que les comentaba el doctor Cuadrado de la positividad de los exámenes, justamente nos dice que estamos haciendo hartos exámenes, pero no lo suficiente. En general, yo les voy a poner parámetros un poco más laxos y un poco menos estrictos de los que les comentó el doctor Cuadrado, y les voy a mostrar que en general, hasta durante abril y hasta fines de abril, estuvimos con un menos de 10% de positividad. O sea, cada 10 exámenes que tomábamos, solo uno era positivo.
Esto nos da un control o nos da una película más o menos clara de cómo andaba el contagio. No es la situación óptima, por supuesto, de menos de 5%, no es la situación que tiene Corea, de menos de un 2% e incluso menos de un 1% actualmente de positividad, pero es una situación bastante adecuada o bastante decente para saber lo que está pasando. ¿Cuál es el problema de la positividad? Que la positividad diaria la pueden ver en la curva celeste, la otra es la positividad acumulada, que es bastante más lenta en moverse. En la curva celeste vamos viendo la positividad diaria y la curva roja es el promedio de la positividad diaria. Si vemos, después, más o menos los primeros 10 días de abril, esto se empezó a echar a perder y nuestra positividad diaria empezó a ponerse en un límite ahí peligroso que empezamos a perder un poco el foco entre el 10 y 15%. Después de eso, en los primeros 15 días de mayo. Después de eso, los siguientes 15 días de mayo, esta cosa se empezó a echar a perder todavía más. Y nuestra positividad ya estaba entre el 15 y el 25%. O sea, la película de lo que le estaba pasando estaba bastante poco clara. Teníamos mucho contagio, no estábamos haciendo para nada suficientes exámenes para la cantidad de casos y contagios que había. Y después de más o menos el 20-23 de mayo, esto se fue todas las pailas, con una positividad por sobre el 25%, que en algunos momentos llegó a estar cercana al 40%, la verdad es que no teníamos ni la más mínima idea de cuántos casos había dando vuelta en la sociedad. Todos los números que dicen de 4.000, 5.000 casos al día en esos días, la verdad es que podrían haber sido 10.000, 20.000, la verdad es que no tenemos ni la más mínima idea. Pero afortunadamente, gracias a las medidas y después de harto tiempo en cuarentena, que las cuarentenas partieron a principios de mayo, esto se empezó a mejorar un poco. Y ya empezó aproximadamente a finales de junio, un poco antes de finales del 28 de junio, empezó a bajar francamente la positividad. Y ya en los últimos días estamos volviendo a bajar del 15%. Ojo, eso no es bueno, pero estamos volviendo a entrar en un rango que nos da algo de claridad de lo que está pasando. Idealmente sigue bajando porque tenemos que bajar del 10% y a futuro ojalá llegar a las cifras que nos da el doctor Cuadrado, de bajar de un 5% y estar alrededor del 2% de positividad. Si vemos en Chile, ¿qué marcó o dónde estuvo el gran desastre en el contagio, el gran aumento estuvo en la región metropolitana? La curva celeste que está arriba, vemos la cantidad de casos acumulados de la región metropolitana. En la curva roja, la curva promedio del país. Y en la curva azul que va abajo, es la curva de promedio de todas las otras regiones sin incluir a la metropolitana. Ahora, como vemos, esto fue lo que mandaba al promedio del país. Pero la curva de la región metropolitana se está empezando a aplanar. La curva de las otras regiones, pese a que no ha tenido una aceleración tan drástica como la región metropolitana, no se está empezando a aplanar mucho. Y eso quiere decir que el problema, estamos empezando a salir del problema de la región metropolitana, pero vamos a empezar a entrar probablemente, si es que no se toman las medidas adecuadas de control de transmisibilidad que les comentaba el doctor Cuadrado, esto va a empezar a ser el problema en el resto de las regiones. Y esto lo vemos en este caso. Este es un gráfico muy parecido al que les mostré, incremento porcentual diario de los casos acumulados, pero me compara la curva roja, el promedio de Chile, con la curva celeste, que es la región metropolitana, y la curva verde, el promedio de todas las otras regiones. Todo el periodo que tuvimos el gran desastre en esto, a principios de mayo, y después de eso que se reflejó a principios de junio en aumento de la capacidad en todo junio, con el aumento del requerimiento hospitalario, vemos que el gran aumento porcentual diario, la gran aceleración, se veía en la región metropolitana, llegando en varios momentos a tener un 10% de incremento diario de casos. Y esto mandaba el promedio del país, siendo que las otras regiones se mantenían bajo el 5% y con mucho menos casos. De hecho, la región metropolitana en los primeros 10 días de junio llegó a representar el 81% del total de casos acumulados del país. Ahora, ¿esto qué ha ido pasando? Si vemos después de eso, este salto en el gráfico fue cuando ajustaron y reportaron los 30.000 casos que faltaban, pero después de eso, ¿qué vemos? Vemos que la región metropolitana se empezó a juntar al promedio de las otras regiones. Y aproximadamente el día 20, después del día 20 de junio, la región metropolitana empezó a bajar bastante, por debajo del 5%, incluso por debajo del 2%, y las regiones están aumentando de forma más rápida en todo este periodo que la región metropolitana. Y incluso ahora la región metropolitana lleva aproximadamente 10 días bajo el 1% de incremento porcentual diario, siendo que las regiones están sobre el 1%. ¿Qué nos ha ido pasando?
la región metropolitana llegó a un pic de representar el 81% de todos los casos del país, a empezar a bajar, a representar el 80% hasta el 25 de junio. Luego de eso, representar el 79% de los casos total del país, el 78%, luego el 77%, 76%, y dentro de los últimos aproximadamente 4 a 5 días está representando solo el 75%. O sea, las regiones pasaron de representar un 19% a actualmente el 25% de los casos acumulados del país. Eso nos quiere decir que la región metropolitana está bastante más controlado esto. Esto no quiere decir perfecto, sigue aumentando, pero muy lentamente en comparación a las regiones. Y a eso iba con lo que yo les decía anteriormente, que si seguían las medidas o la situación tal como está, la región metropolitana deja de ser un problema y empiezan a hacerlo otras regiones. Dentro de la Últimos proyección, minutitos, doctor. estamos terminando, gracias. Dentro Muchas de la gracias. proyección de casos activos, si vemos, les pongo en celeste, esto es un gráfico muy parecido al anterior, que la curva amarilla remuestra los pacientes hospitalizados. Esto se ve en el eje de la derecha de su pantalla, la cantidad total. La curva roja, el límite de capacidad ventilatoria. La curva morada, la cantidad de pacientes con requerimiento de cuidados intensivos por COVID. Y la curva negra, la cantidad de disponibilidad de ventilador mecánico o los pacientes que requieren ventilación mecánica con COVID. Y si vemos aquí, el cuadrado celeste representa proyección desde ahora hasta todo lo que queda de agosto. La verdad es que como va esto, vamos disminuyendo, y la curva, esta curva burdeo que les mostré, no les había mostrado antes, son la cantidad de casos activos. Dentro de eso, como vemos, han estado cayendo la cantidad de pacientes hospitalizados, la cantidad de casos activos, la cantidad de requerimientos de cuidado intensivo y ventilación mecánica. Si las situaciones se mantienen más o menos como vienen dadas para el próximo mes, la proyección es que sigamos con una ocupación de alrededor de 6.000 pacientes hospitalizados, eso considerando los que sean de alta, los que ingresan nuevamente, y que nos sigamos alejando levemente del límite del colapso y nos sigamos alejando de la saturación. Ahora, ojo, que esto es totalmente al azar, eso es suponiendo que seguimos medidas parecidas, sigue tan desacelerado. La reducción de las medidas de restricción de movilidad dentro de la región metropolitana no se hace lenta y paulatinamente y no producen un gran aumento, y que las regiones, a medida que vayan aumentando, se van controlando. Y eso requiere de muchas medidas. Y para poder llevar esto en el tiempo, requiere, como les decía el doctor Cuadrado al final de su presentación, para poder en verdad empezar a sacar las cuarentenas, requiere de una gran intervención y capacidad de la atención primaria, de detectar los casos y apenas se detectan los casos, lograr aislar a todos sus contactos, poner en cuarentena para cortar la cadena del contagio. Y probablemente para eso requiere mucho más recurso humano, la capacidad de seguir trazabilidad, cuarentena, control, y cuarentenas individuales, no poblacionales y control, pero también requiere de plataformas tecnológicas. Esto se transmite tan rápido que nos demoremos un día en detectar a los contactos de un caso positivo es demasiado tiempo. Por lo tanto, requiere de la ayuda y la intervención de la tecnología. Entonces, la perspectiva de la situación. ¿Cómo estamos en Chile actualmente? La verdad es que estamos mal, pero no tanto. Dentro de eso, el contagio va en franca disminución, pero falta bastante. No estamos en una situación terriblemente mala, pero no estamos en una situación buena todavía. La hospitalización o el requerimiento de capacidad hospitalaria se está empezando a alejar de la saturación, lo cual es bueno, pero si hoy día sacamos de cuarentena la región metropolitana de un momento para otro, vamos a volver a llegar rápidamente a la saturación, incluso al colapso. Por lo tanto, estamos empezando a mejorar en ese punto, pero todavía no vamos bien. La letalidad, la verdad es que decente. Pese a todo, pese a que tuvimos un aumento aproximadamente de 1% de letalidad en el momento en que la región metropolitana entró en la situación al borde del colapso, la verdad es que se ha mantenido bastante decente. No llegamos a estar en una situación de real colapso país, sino la letalidad hubiese aumentado muchísimo más. La positividad está mejorando, pero todavía nos falta bastante. Tiene que disminuir la cantidad de contagio para que la positividad mejore y asimismo mantener o aumentar la capacidad de realizar exámenes al día. Y esto implica realizar exámenes fuera de los centros hospitalarios. Implica ir a realizar exámenes a las comunidades. Más aún, cuando empieza a bajar la sintomatología, cuando empiezan a disminuir la cantidad de pacientes graves, requerimos que los pacientes con síntomas leves y los contactos empiecen a ser
detectados. Y mucho ojo, pese a que vamos en una situación mal pero no tan mal, todavía estamos en el horno, todavía las regiones van en aumento, las regiones se van a ir echando a perder si es que no tomamos medidas de cuarentenas a tiempo en esas localidades, y si nos esperamos tanto tiempo como se esperó para la región metropolitana vamos a estar mal. Y tenemos que tener mucho ojo con el desconfinamiento de la región metropolitana, porque si no se hace de forma paulatina y mejorando la capacidad de trazabilidad, vamos a volver a entrar en una situación de saturación e incluso colapso. Eso es, espero que les haya servido. Si es que quieren buscar más datos de la actualización de la pandemia, lo pueden seguir a través de nuestros canales. Nosotros en la Fundación emue.cl tenemos publicaciones del COVID y otros, y también en el canal de YouTube que les pongo ahí, tenemos actualizaciones de la situación que se han ido haciendo cada 1 a 2 semanas. Por lo tanto, espero que esto les sirva y probablemente vamos a seguir haciendo actualizaciones cada 2 semanas de la situación de COVID en Chile.